Saturno es más aterrador de lo que imaginas. Lo que ocultan sus anillos. Saturno es el planeta más fotografiado del sistema solar. Pósters, libros de texto, fondos de pantalla. Lo estampamos en camisetas para niños. Decoramos con él las habitaciones de los pequeños que sueñan con el espacio. Es el planeta bonito. El planeta con los anillos. La joya del sistema solar. Así lo llamamos. Y cada imagen que has visto de él lleva dentro una mentira. No porque las fotos sean falsas. Las fotos son reales. La mentira es lo que proyectamos sobre ellas, porque la belleza, en este caso, es el disfraz más efectivo del sistema solar. Saturno lleva siglos usando su corona de hielo para que no veamos lo que hay debajo, y funcionó. Durante 400 años, desde que Galileo lo apuntó por primera vez con un telescopio primitivo en 1610, hemos mirado a Saturno y hemos visto exactamente lo que él quería que viéramos, una joya. Lo que no vimos fue lo demás. Los vientos que superan 5 veces la velocidad del huracán más poderoso jamás registrado en la Tierra. El hexágono perfecto del tamaño de 2 tierras que lleva décadas girando sin detenerse en su polo norte, y que la ciencia todavía no entiende del todo. Las lunas que sangran hacia el espacio porque Saturno las exprime sin descanso. Los anillos que se están muriendo en tiempo real. El sonido que emite el planeta, grabado por primera vez en 2004, que suena como algo gritando desde dentro de un cuarto sellado. Y luego está lo que ocultan los anillos, lo que hay debajo de esa corona, lo que los datos más recientes de 2024 y 2025 han revelado sobre el interior del planeta, y su historia y lo que está a punto de cambiar para siempre. Saturno no es pacífico, nunca lo fue. Bienvenido a Cosmos Universal. Esto es lo que Saturno oculta detrás de sus anillos. Para entender lo que Saturno oculta, hay que empezar por entender lo que es. Saturno es el 6º planeta desde el Sol, y el segundo más grande del sistema solar, detrás de Júpiter. Su diámetro es casi 10 veces el de la Tierra. Si vaciase Saturno, cabrían dentro 764 planetas como el nuestro. Es tan grande que cuando lo ves en el cielo nocturno con prismáticos básicos, ya puedes distinguir que no es una estrella. Tiene forma, tiene algo alrededor. Pero hay un dato sobre Saturno que casi nunca aparece en las presentaciones escolares y que cambia completamente la forma de verlo. Saturno es el único planeta del sistema solar que flotaría en el agua, y su densidad media es de 0,687 gramos por centímetro cúbico. El agua tiene una densidad de 1. Si existiera un océano lo suficientemente grande para contenerlo, Saturno flotaría. Un planeta 9 veces más grande que la Tierra, con 95 veces su masa, y sin embargo tan poco denso que el agua lo sostendría. Eso es porque Saturno es casi todo gas, hidrógeno y helio en su mayor parte. No tiene una superficie sólida sobre la que aterrizar. No hay suelo. Si de alguna forma pudiera sobrevivir al frío y flotara sobre las nubes de Saturno, lo primero que te mataría no sería la temperatura, sería el viento. Los vientos ecuatoriales de Saturno alcanzan los 1800 kilómetros por hora. Para que te hagas una idea, el huracán más fuerte jamás registrado en la Tierra fue el Patricia, en 2015, con vientos de 345 kilómetros por hora. El Saturno sopla más de 5 veces eso, sin pausa, sin tregua. No ha habido un solo día tranquilo en Saturno, ni uno en 4.500 millones de años. Y esos vientos no se mueven por una atmósfera delgada. Conforme caes dentro de Saturno, el hidrógeno y el helio te aplastan con una presión creciente. A cierta profundidad, el hidrógeno deja de ser gas. Se comprime hasta volverse líquido. Más abajo aún, bajo presiones que superan todo lo que podemos generar en laboratorio, se convierte en hidrógeno metálico.
una sustancia tan comprimida que conduce electricidad como un cable de cobre. Es el material que genera el campo magnético de Saturno y es uno de los estados de la materia más exóticos del sistema solar. No caerías a través de Saturno. Saturno te desintegraría capa por capa, molécula por molécula, a presiones que el cuerpo humano no tiene referencia para imaginar. Y en su núcleo, según los modelos más recientes, hay algo que tampoco es lo que los libros dijeron durante décadas. Pero eso viene después. Ahora mira el polo norte de Saturno. Hay una tormenta ahí. Pero llamarla tormenta se siente insuficiente, impreciso, casi ofensivo con la realidad de lo que es. Es un hexágono, una forma de 6 lados casi perfecta, tallada en la atmósfera por los vientos. Cada uno de sus lados mide aproximadamente 13.800 kilómetros de longitud, más que el diámetro completo de la Tierra. La estructura entera tiene un diámetro de unos 29.000 kilómetros. 2 tierras caben dentro de ella sin rozar los bordes. La Voyager lo detectó a principios de los años 80, cuando la sonda Cassini llegó más de 20 años después, en 2004, el hexágono seguía ahí. Misma forma, misma posición, misma geometría. Había sobrevivido décadas sin deformarse, sin desplazarse, sin cambiar de tamaño. No lo conocemos equivalente en ningún otro planeta del sistema solar. La teoría dominante para explicar su forma involucra corrientes en chorro a distintas velocidades, creando patrones de onda estacionaria en la atmósfera, similares a los que se pueden reproducir en experimentos de laboratorio, con líquidos girando a diferentes velocidades. En 2010, investigadores de Oxford lograron recrear un hexágono casi perfecto en un cubo de agua en rotación. El mecanismo funciona, pero la precisión de esa forma en un planeta real, la terquedad de su geometría durante décadas de observación continua, sigue sin tener una explicación completamente satisfactoria. Lo que Cassini reveló en sus 13 años de observación añadió capas de complejidad. El hexágono no es solo una estructura superficial. Se extiende hacia arriba en la estratosfera del planeta, creando un vórtice polar que alcanza alturas muy superiores a las esperadas. Y su color cambia con las estaciones. En las imágenes de Cassini de los primeros años, el hexágono tenía un tono azulado. Hacia el final de la misión, cuando el polo norte de Saturno entró en su verano, se había vuelto dorado, casi naranja. Un estudio publicado en 2020 en la revista Nature Geoscience concluyó que ese cambio de color es el resultado de un aumento en los aerosoles de la estratosfera polar durante el verano, producido por la mayor exposición a la luz ultravioleta del Sol. El hexágono tiene estaciones. Se viste diferente según la época del año de un planeta cuyo año dura 29 años terrestres. En 2023, datos del telescopio espacial James Webb añadieron otra dimensión. Las observaciones infrarrojas del Polo Norte revelaron estructuras en la estratosfera alta de Saturno que no habían sido vistas antes, corrientes y gradientes de temperatura, que sugieren que el hexágono podría influir en la dinámica atmosférica a alturas mucho mayores de lo que se pensaba, actuando como una barrera que separa la química polar de la del resto del planeta. Llevamos más de 40 años mirando ese hexágono, y cada nueva herramienta que apuntamos hacia él revela que es más profundo, más estructurado y más extraño de lo que parecía antes. Saturno puso una figura que reconocemos, un hexágono, en su polo norte, y lo hizo solo para recordarnos que no tenemos idea de lo que estamos mirando. Saturno tiene más de 140 lunas confirmadas. Es el planeta con más lunas conocidas del sistema solar, y trata a casi todas como herramientas. Empecemos por Encélado. Encélado tiene apenas 504 kilómetros de diámetro. Es pequeño, tan pequeño que podrías cruzarlo en coche en unas pocas horas. Por tamaño y por distancia al Sol, debería estar muerto. Frío, congelado hasta el núcleo. Un pedazo de hielo inerte en órbita alrededor de un gigante.
pero Saturno no lo deja descansar. La gravedad de Saturno exprime a Encélado en un ciclo rítmico e implacable. Lo jala, lo suelta, lo jala. La fricción generada por ese amasamiento gravitacional calienta el interior de la Luna. La presión se acumula, el hielo se quiebra, y géiseres masivos de vapor de agua, ni partículas de hielo y moléculas orgánicas estallan a través de fisuras en la superficie que los científicos llaman rayas de tigre, 4 grietas paralelas cerca del polo sur de la Luna, cada una de unos 130 kilómetros de longitud. Encélado sangra hacia el espacio, y ese material que expulsa alimenta directamente el anillo E de Saturno, el anillo más exterior y más difuso del planeta. La Luna construye parte de los anillos, mientras Saturno la destruye. Debajo de esa corteza rota hay un océano global de agua líquida salada, confirmado en 2015 mediante mediciones gravitacionales de la sonda Cassini. Un océano que lleva presente, según los modelos más recientes, durante cientos de millones de años o incluso miles de millones. El tiempo suficiente, en teoría, para que algo más que química haya ocurrido dentro. En 2023, un estudio publicado en Nature Astronomy identificó fosfatos en el material expulsado por los géiseres de Encélado. El fósforo es uno de los elementos esenciales para la vida tal como la conocemos, parte fundamental del ADN y de las membranas eccelulares. Es el último elemento biológicamente crítico que faltaba por detectar en ese océano. Encélado ahora tiene agua líquida, fuentes de energía química, compuestos orgánicos, hidrógeno molecular y fósforo. Tiene sobre el papel todo lo que necesita. Saturno está torturando a esa luna, y al mismo tiempo podría estar creando dentro de ella las condiciones para la vida, el verdugo y el arquitecto. Ambos a la vez. Luego está Titán, una luna completamente diferente en todos los sentidos. Con un diámetro de 5.149 kilómetros, Titán es más grande que el planeta Mercurio. Tiene atmósfera propia, y la única luna del sistema solar que la tiene, una atmósfera densa de nitrógeno con una presión en la superficie un 50% mayor que la del nivel del mar en la Tierra. Tiene ríos, lagos y mares, no de agua, de metano y etano líquidos. Tiene ciclos de lluvia, de evaporación, de acumulación en cuencas lacustres, todo funcionando con hidrocarburos en lugar de agua, a temperaturas de 179 grados bajo cero. En enero de 2005, la sonda Huygens, lanzada desde Cassini, descendió a través de la atmósfera de Titán y aterrizó en su superficie. Fue el aterrizaje más lejano de la Tierra jamás logrado. Las imágenes que transmitió mostraban un paisaje de cantos rodados de hielo de agua en una llanura anaranjada. Estuvo transmitiendo datos desde la superficie durante 72 minutos antes de que el frío lo apagara. En 2027, la NASA lanzará Dragonfly, o una sonda con forma de dron de doble rotor que volará por la atmósfera de Titán y aterrizará en distintos puntos de su superficie para analizar la química del suelo. Es una misión diseñada específicamente para buscar precursores de vida en un mundo que funciona con una química radicalmente diferente a la de la Tierra. Llegaría a Titán en 2034. Saturno tiene lunas con océanos internos, lunas con atmósferas, lunas con ríos de metano y lunas que sangran géiseres al espacio. Es el planeta con más mundos potencialmente habitables en órbita de todo el sistema solar, y los mantiene a todos en movimiento perpetuo, mediante la misma fuerza que los destruye. Ahora los anillos, la razón por la que Saturno cuelga en las paredes de los cuartos de los niños. Ya el sistema de anillos de Saturno se extiende hasta 282.000 kilómetros desde el centro del planeta. Si los pusieras entre la Tierra y la Luna, los anillos llenarían 2/3 de esa distancia. Son enormes en extensión, pero en grosor son ridículamente delgados. En la mayoría de las regiones, el grosor de los anillos es de entre 10 y 100 metros.
100 metros de grosor, 282.000 kilómetros de diámetro. En términos proporcionales, si los anillos de Saturno fueran una hoja de papel, ese papel tendría un diámetro de más de 1 kilómetro. Están compuestos de miles de millones de fragmentos de hielo de agua con trazas de roca y polvo. Algunos fragmentos son del tamaño de un grano de arena. Otros son tan grandes como una casa. Todos orbitan a Saturno en un ballet gravitacional perfectamente ordenado, que desde lejos parece sólido, pero que de cerca revelaría un espacio inmenso entre cada partícula. Esta es la parte que nadie pone en el póster. Los anillos se están muriendo. Saturno los atrae hacia sí lenta y constantemente. Las partículas de los anillos están cargadas eléctricamente por la radiación solar. Esa carga las conecta con el campo magnético de Saturno, que las arrastra hacia la atmósfera en un proceso que los científicos llaman lluvia de anillos. La NASA estimó, a partir de los datos de Cassini, que Saturno pierde suficiente material de los anillos cada media hora para llenar una piscina olímpica. A ese ritmo, los anillos desaparecerán en entre 100 y 300 millones de años. En términos cósmicos, eso es un instante. Los dinosaurios miraron hacia arriba y vieron a un Saturno sin anillos, o con unos anillos mucho más tenues que los actuales. En otros 100 millones de años, los anillos se habrán disuelto. La corona desaparecerá. Saturno será solo otro gigante gaseoso más, despojado de lo único que nos hizo amarlo. ¿Cuándo se formaron? Eso estuvo en debate durante décadas. La respuesta llegó con los últimos meses de Cassini. En 2019, 2 años después del final de la misión, los científicos publicaron en Science el análisis de los datos recogidos durante las órbitas finales de la sonda, cuando voló entre los anillos y la atmósfera del planeta. La conclusión fue que los anillos son jóvenes, muy jóvenes en términos cósmicos, entre 100 y 200 millones de años. Se formaron cuando los dinosaurios ya existían en la Tierra. Algo ocurrió hace entre 100 y 200 millones de años que creó los anillos. La hipótesis más aceptada es que una luna grande de hielo se adentró demasiado en la zona de influencia gravitacional de Saturno. Cruzó lo que se llama el límite de Roche, el punto donde las fuerzas de marea superan la gravedad interna del objeto, y fue desgarrada. Sus restos se dispersaron en órbita y formaron los anillos que vemos hoy. En 2022, un estudio publicado en Science propuso un nombre para esa luna desaparecida: Chrysalis. Según los modelos, Chrysalis habría existido durante miles de millones de años, en una órbita estable antes de que interacciones gravitacionales con Titán desestabilizaran su trayectoria y la empujaran hacia su destrucción. Saturno devoró a una de sus propias lunas, y con sus restos se construyó la corona más famosa del sistema solar. Estamos vivos durante la ventana exacta en la que Saturno resulta ser hermoso. Eso no es poesía. Es una coincidencia tan delgada que debería incomodarte. Y ahora, lo que ocultan los anillos, literalmente. Durante décadas, el modelo estándar del interior de Saturno describía un núcleo sólido y compacto de roca y hielo en el centro, rodeado de capas de hidrógeno líquido e hidrógeno metálico. Era un modelo limpio, ordenado, fácil de dibujar en un libro de texto. En 2021, un estudio publicado en Nature Astronomy, usando una técnica llamada saturnosismología, cambió esa imagen por completo. La idea es sencilla. Igual que los geólogos estudian el interior de la Tierra usando las ondas sísmicas de los terremotos, los astrónomos pueden estudiar el interior de Saturno usando las vibraciones que el propio planeta genera y que se transmiten hacia los anillos, creando ondulaciones medibles en ellos. Los anillos de Saturno son el sismógrafo más grande del sistema solar. Lo que esas ondulaciones revelaron es que el núcleo de Saturno no es sólido ni compacto, es difuso. Es una mezcla gradual de roca, hielo y fluidos que se extiende hasta aproximadamente el 60% del radio total del planeta, sin un límite claro entre el núcleo y el manto.
Es un núcleo borroso, extendido, que los científicos describen como un estado de mezcla turbulenta que no se parece a nada en la Tierra. Este núcleo difuso es mucho más masivo de lo que los modelos anteriores sugerían, con entre 55 y 68 masas terrestres de material denso mezclado gradualmente con las capas superiores. O eso obliga a revisar los modelos de formación del planeta, y plantea preguntas sobre cómo un núcleo así puede mantenerse estable durante miles de millones de años. En 2004, la sonda Cassini grabó algo que nadie había escuchado jamás: las emisiones electromagnéticas de Saturno, ondas de radio generadas por la aurora del planeta, convertidas en sonido audible. Lo que salió fue algo que sube y baja, que oscila, que suena como una advertencia emitida desde dentro de un espacio sellado. No hay boca, no hay intención, solo la física haciendo lo que la física hace. Pero cuando lo escuchas, algo cambia, porque suena como si Saturno llevara 4.500 millones de años intentando decir algo que apenas empezamos a entender. Y debajo de todo eso, en ese núcleo difuso que no debería existir, según los modelos anteriores, hay calor. Saturno emite más del doble de la energía que recibe del Sol. Parte de ese calor residual viene de su formación. Parte viene de un proceso llamado lluvia de helio. Gotitas de helio que se condensan en las capas superiores y caen lentamente hacia el interior, liberando energía gravitacional al descender. Saturno se calienta a sí mismo desde dentro, mientras se consume lentamente por fuera. Todo lo que sabemos sobre la violencia real de Saturno, los vientos, el hexágono, las lunas que sangran, los anillos moribundos, el núcleo difuso, lo sabemos gracias a una máquina. Cassini fue lanzada en 1997. Tardó 7 años en llegar a Saturno. Durante 13 años orbitó el planeta, completando 294 órbitas, sobrevolando las lunas, volando entre los anillos, enviando datos que reescribieron completamente lo que sabíamos. Y descubrió los géiseres de Encélado, confirmó los mares de metano de Titán, voló por los huecos entre los anillos donde ninguna nave había estado, recogió muestras del material expulsado por Encélado y las analizó. Fue la misión científica más productiva de la historia en exploración planetaria. El 15 de septiembre de 2017, con el combustible casi agotado, los controladores de misión tomaron una decisión. No podían arriesgarse a que Cassini se estrellara contra Encélado o Titán y contaminara mundos que podrían albergar vida con bacterias terrestres. Así que la apuntaron hacia Saturno y le dijeron que cayera. Durante 91 segundos, la sonda transmitió datos mientras se hundía en la atmósfera. La fricción la desgarraba. Sus propulsores disparaban a máxima potencia tratando de mantener la antena apuntada hacia la Tierra. Peleó por seguir hablándonos mientras Saturno la hacía pedazos. Y luego la señal se apagó. Cassini sigue dentro de Saturno, disuelta, dispersa en la atmósfera del planeta que pasó 13 años revelándonos. Se volvió parte de lo que estudió. No hay forma más apropiada de terminar una historia sobre un planeta que consume todo lo que se le acerca. Le dijimos hermoso a Saturno. Y lo es. Pero la belleza y la violencia no son opuestos allá afuera. Saturno nos lo enseñó. Un planeta puede usar una corona de hielo y seguir aplastando todo lo que se le acerca. Puede crear océanos dentro de sus lunas mientras las exprime hasta el quiebre. Puede sangrar anillos hacia su propia atmósfera y seguir siendo lo más fotografiado del sistema solar. Puede tener un hexágono en el polo norte que la ciencia lleva 40 años intentando explicar del todo y seguir sin dar respuestas completas. Miramos a Saturno durante 400 años y vimos una joya. Debimos haber visto algo más complejo. Debimos haber visto un sistema completo. Un planeta que destruye, que construye, que tortura y que crea, todo al mismo tiempo, todo con la misma fuerza.
Lo más aterrador del sistema solar lleva décadas colgado en las paredes de los cuartos de los niños y seguirá destruyendo cosas mucho después de que cada anillo se haya ido, cada luna sea absorbida y cada sonda que enviemos se disuelva en su atmósfera. Si llegaste hasta aquí, este canal es para ti. En Cosmos Universal, hacemos vídeos largos porque el universo no se explica en 3 minutos. Si este vídeo cambió la forma en que ves a Saturno, suscríbete. Hay más planetas que ocultan más cosas de las que imaginas. Y si hay algo de lo que escuchaste hoy que no te esperabas, escríbelo en los comentarios. Esa conversación es la razón por la que hacemos esto. Hasta el próximo vídeo.